Bueno, seguimos con el tema de la comunión y la adoración. Quienes no objetan nada a la comunión en la mano y de pie, e incluso la sostienen como forma muy válida y hasta preferida al modo normal, insisto, al normal, aunque ahora no parezca que lo es, que lo sea, de comulgar de rodillas y en la boca, ellos ponen como principal argumento el histórico, alegando que en los primeros siglos, hasta el siglo IX o X, se comulgaba de pie y en la mano. Hay quienes llegan hasta decir que el Señor dio la comunión a los apóstoles en la mano, a lo que cabe objetar, primero, que los apóstoles eran sacerdotes consagrados en la última cena. Haced esto en memoria mía. Y segundo, que en realidad en muchos lugares la costumbre oriental, incluso hasta el día de hoy, es por parte del anfitrión la de dar al menos el primer bocado en la boca a los comensales. Cierto, hasta los siglos IX y X, la comunión era en muchas partes, quizás en la mayoría de la cristiandad, en la mano, pero no en todas partes, porque en algunos lugares, ya en el siglo VII, se prohibía la comunión en la mano bajo pena de excomunión. ¿Y por qué? Por las cosas que estaban ocurriendo, pues empezaron a ver las barbaridades que pasaban. No hablo de sacrilegio, simplemente de que caían las partículas. Entonces la primera pregunta que entonces debemos hacernos es por qué se abandonó esa práctica de comulgar en la mano. Y la segunda, por qué se ha querido regresar a ella después de más de 1000 años de comulgar en la boca y de rodillas. ¿Por qué se abandonó la práctica de comulgar en la mano? Bueno, la respuesta a esta primera pregunta, sobre todo por qué se cambió y se pasó a comulgar de rodillas y en la boca, la da la instrucción Memoriale Domini del Beato, bueno, mejor dicho, del Papa, del Santo, Pablo VI. Pablo VI. Todavía vigente sobre la administración de la Eucaristía, donde dice que la costumbre, dice esto Pablo VI, de entregar la Eucaristía en la mano, traía consigo el peligro de abusos, pero más que el temor a los abusos, influyó, atención, la creciente reverencia al sacramento a que se diese más tarde la sagrada forma directamente en la boca. Mayor fue la comprensión de a quién se estaba recibiendo, entonces lo lógico era que no podía ser un gesto vulgar, el de tomar la comunión. El gesto litúrgico, sigue diciendo la instrucción, significa la reverencia de los fieles cristianos hacia la Eucaristía. Este significado de referencia es tan notorio que reformadores protestantes, atención, como Martín Butzer, asesor de la Reforma Anglicana, era luterano pero se esforzaron en cambiar el uso e introdujeron la comunión en la mano para que sus fieles no pensaran que Cristo estaba presente bajo la forma de pan. ¿Se entendió eso? Es importante reiterarlo, las razones del cambio de la mano a la boca han sido, junto a una mayor comprensión del misterio, avalado por milagros eucarísticos por otra parte, a los peligros también de profanación y de sacrilegios. La conciencia que hasta en las más pequeñas partículas estaba presente todo el Señor. Y sobre todo, al hecho que la comunión en la boca expresa mejor la reverencia de los fieles y no la comunión de pan y bebida común. Es un gesto común, tomarlo, cogerlo de la mano y beberlo así, sino del cuerpo y sangre del Señor. Es decir, el gesto está indicando, atención, aquí es otra cosa. Mientras que la comunión en la mano puede llegar a expresar, yo digo que llegue, que lo haga siempre, pero puede llegar a expresar irreverencia o doctrinas erradas sobre la presencia real o el sacerdocio. Es el autoservicio, si yo me lo cojo
sin ser sacerdote. Hay que decir que el uso de la comunión en la mano no solo fue abandonado, sino expresamente prohibido. Además de Toledo, como ejemplo, los sínodos de Rouen del año 878 y de Córdoba del año 839 prohíben con excomunión la comunión en la mano. Entonces, ¿por qué se regresó a la comunión en la mano? Tanto que hoy parece que se prohíbe comulgar de rodillas y en efecto lo están haciendo. Es un abuso terrible eso. Prohibir se ha dado vuelta tanto a la cosa que ahora el que quiera comulgar de rodillas en la boca, le dicen no, que se levante, si no, no se la dan, con total abuso de poder. Ahora, ¿por qué se regresó entonces a la comunión en la mano? Y aquí viene el motivo de esta pregunta. ¿Por qué se quiere ahora, a partir del posconcilio, después de más de 1000 años, volver a la comunión en la mano? Esto último es fundamental porque el origen de la imposición de la comunión en la mano llegó de países como Holanda, Bélgica, Alemania y también Francia, donde mayor declinio de la fe ha habido, donde no solo la influencia protestante es grande, y ellos los protestantes son quienes comulgan de ese modo, sino porque en esos países, gracias a teólogos modernistas que influyeron en el concilio, no pudiendo reformar a su gusto las cosas, con la pretensión de fundar una nueva iglesia, aludiendo a un difuso, siempre se aludía al difuso espíritu del concilio, no a lo que estaba escrito en el concilio. No es el concilio, sino con esa excusa, el difuso, ese espíritu del concilio, atacaron la liturgia bajo pretextos pastorales. Y ahí tenemos el catecismo holandés, un compendio de herejías. Es de mediados de los años 60. El catecismo, como digo, es un compendio de herejías, tantas que tuvo que ser prohibido. Y por ejemplo, ponía en duda la presencia real del Señor en la Eucaristía. Y ahora se entiende, entonces, el por qué volver a la mano. Cambiaba el término de transustanciación por transignificación, que no es lo mismo. Negaba la presencia de Cristo en fragmentos desprendidos. No distinguía sacerdocio ministerial y jerárquico del bautismal o común de los fieles. Es decir, lo mismo para ellos ministerio jerárquico o sacerdotal del bautismal, común. De ahí también por qué implantaron los llamados ministros extraordinarios de la Eucaristía. Era de esa época, que podían celebrar, entre comillas, celebrar la Eucaristía. Es un imposible absoluto, pero ahí se metió eso. Que no es lo mismo, no hay que confundir con los ministros extraordinarios de la comunión, porque muchos demás lo llaman ministros extraordinarios de la comunión, de la Eucaristía, y no existe tal cosa. Los laicos que están, o religiosas, que dan la comunión, ayudan al sacerdote, no son ministros extraordinarios de la Eucaristía, son ministros extraordinarios de la comunión. Es decir, en forma extraordinaria, cuando hay motivos que lo requieran, y el motivo fundamentalmente son dos, o que es larguísima, la comunión sería interminable, porque sería muchísimo tiempo el que demandaría dar la comunión, entonces están los que ayudan, los ministros extraordinarios de la comunión, o bien cuando el sacerdote está solo y es muy anciano y tiene problemas, ¿no?, para la distribución de la comunión, entonces ahí también. Pero lo que también hay que decir es que hay un exceso, un abuso de los ministros extraordinarios de la comunión, porque están muchas veces donde no deben estar, donde no hay motivo para que estén, ni hay tanta gente que se alargaría tantísimo, ni hay invalidez de parte o parcial o total de los sacerdotes. Ahora, las cabezas de estas herejías, estoy diciendo, hablando ahora del catecismo holandés, fueron Schillebeeck y Boff. Con la comunión en la mano, esos episcopados que decían, holandés, el belga, también el francés, influidos fuertemente por ese modernismo herético, protestantizante,
destacan la creencia de que no existe ni presencia real, la Eucaristía sería solo un memorial de la cena, ni sacerdocio ministerial. A eso se quiere encargar, la presencia real y sacerdocio. Evidentemente hay que decir que hay una coherencia entre la práctica que impusieron y lo que ellos creían. Por su parte, los protestantes están en lo cierto en cuanto a la no presencia real en su liturgia, porque no teniendo sucesión apostólica con que apoyar el sacramento del orden, ni sacramento del orden sacerdotal, no tienen verdaderos sacerdotes, por lo tanto ellos no tienen verdadera Eucaristía. ¿Quién la va a hacer la Eucaristía? ¿Quién va a consagrar? Los protestantes reciben pan y basta. En cambio, nosotros sí que recibimos el cuerpo de Cristo, que ha sido consagrado por el sacerdote durante la celebración eucarística. Eso debería quedar bastante en claro. Bueno, así que así están las cosas y veo que el tiempo va a ser muy largo, entonces me detengo aquí. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, sea por siempre bendito y alabado.